Con Beatriz Sarlo. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? A los codazos, me imagino. A los codazos. Estamos en un museo de la realidad argentina y mundial. No quiero invitarte a una pregunta cerrada de entrada. Alejate 2 pasos del cuadro y decime lo que ves, lo que quieras. Diga lo que se le ocurra. Bueno, ya que mencionaste la palabra museo, remite a la historia. En presidencias sumamente exitosas del siglo XIX, en 1865 hubo epidemia de fiebre amarilla. Miles de muertos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no quitó un éxito económico, un éxito educativo y un éxito nacional de consolidación nacional de esas presidencias. Entonces hoy estamos bajo la situación de ese catástrofe porque, por supuesto, yo puedo salir a la calle, empiezo a toser, me tropiezo con una piedra, sigo tosiendo y ya estamos. Entonces estamos viviendo eso. Pero la idea de vivir la historia como catástrofe no da buenos resultados a nadie. ¿Vos te imaginás que los ingleses durante la guerra, mientras Hitler los bombardeaba, hubieran vivido su propia historia como catástrofe? Que la reina, en vez de sacar a pasear a sus hijas a sus hijas que son ahora la reina, digamos, la ahora reina, en vez de sacar a pasear a sus hijas por los escombros para mostrarle lo que se estaba sufriendo el pueblo, se hubiera metido en la mejor cama del Palacio de Buckingham diciendo "ay Dios santo, la que me tocó", no. O sea, vos das una perspectiva histórica y está bien, porque lo que planteas es, miren que pasaron otras cosas en la historia de la humanidad y se sale de los escombros. Por supuesto, me niego a pensar la historia como catástrofe porque está bien, sirve para hacer filosofía barata. Toda filosofía pesimista puede pensar la historia como catástrofe y abundan filósofos baratos, hay filósofos que no son baratos, que son carísimos, que suelen pensarla como catástrofe. Pero me parece que no sirve ni siquiera para encarar el presente. Entonces, más bien pensemos la situación en que está la Argentina, que no es la peor de América Latina, ni por mucho, ni por mucho. Pienso solamente que Uruguay es un país que no ha sido tocado de la manera que fuimos tocados nosotros, pero el resto de los países están en peores condiciones. Y veamos cómo salimos para adelante. El segundo cuadro de esta visita imaginaria es lo que un poco estábamos charlando con los compañeros ahí en la mesa. Los 3 sentados, conferencia de prensa, uno diría, venía en un esquema colaborativo y pasaron cosas, ¿no? Axel Kicillof cargó las tintas sobre Vidal, en un momento el presidente también recordó que no había ministerio. Cambió un poco la atmósfera ahí, pero esta es mi mirada. ¿Cuál es tu mirada sobre esa conferencia de prensa? No, sin duda. Lo que pasa es que, de nuevo, no trato de tomar un paso de drama como un paso trágico. Cada político tiene su estilo. El estilo de Kicillof puede no gustarme en absoluto. Conserva algo de su pasaje como presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Pero puede no gustarte o no te gusta? La verdad es que no tiene importancia si a mí me gusta Kicillof. Lo que tengo que hacer es reconocer que tiene un estilo. A mí no me importa, la mayor parte de la gente piensa que soy una vieja pedante. Eso no me afecta. ¿Vos creés que dicen eso de vos? Bueno, lee las redes sociales. Perdóname, te metiste sola en el diván. ¿Te afectan las redes sociales? No. Lo que digo Hablale a los que te pinchan con alfileres imaginarios de las redes sociales. Si no quieres hablar conmigo, ¿por qué tengo que hablar con ellos? Sí, el que te agrede de algún modo quiere que vos le contestes. Bueno, que se vaya a hablar con alguna prima. ¿Vos das pedante o no? ¿Vos cuando te ves? Yo doy pedante, sin duda. Yo doy pedante, hay una cierta seguridad que tenemos algunas de las mujeres que empezamos muy solas, un pasaje por la vida. Yo a los 17 años ya estaba sola, hice mi carrera universitaria sola, que pasamos muy solas una etapa de la vida, lejos de ciertas relaciones familiares, y entonces tenemos un estilo rudo. Somos mujeres de estilo rudo porque nos hemos ido acostumbrando a que trompada va, trompada viene. Aunque no me dé el tamaño, no llego ni a welter. Pero hace 2 semanas o 3 escribiste una columna
en donde había algo que vos visualizabas, y era el desprecio por la gente mayor, con experiencia, una oda a la juventud, la focalizabas, creo que en la Cámpora en un momento, en Máximo Kirchner, como el que tiene una historia es mal visto, es una carga tener experiencia, como una defensa de la experiencia. ¿Cómo estás con eso, con tu propia experiencia y tu propia trayectoria en relación con esto que vos misma planteaste en el artículo? Soy mi propia experiencia, vos lo sabés perfectamente bien. O sea que estaría muy mal conmigo misma si estuviera mal con una historia en la cual tengo muchísimos capítulos que criticar, muchísimos. Me he equivocado más veces de las que he estado en lo correcto. O sea que tengo muchísimos capítulos que criticar, pero sobre cada uno de ellos tengo explicaciones. No que las justifican, sino que me explican a mí intelectualmente. O sea que, la verdad, soy una de las tantas intelectuales argentinas que perteneció a la izquierda revolucionaria, no guerrillera, pero sí a la izquierda revolucionaria. PCR. PCR, que no tiene nada que ver con análisis. Sí, es verdad. No tiene nada que ver con análisis, que perteneció a la izquierda revolucionaria, que hizo un pasaje de ahí a una ideología socialdemócrata, que le costó... ¿Pero valoran a alguien como vos hoy, la juventud? La juventud ya habla como parece un viejo a decir juventud. Pero porque no te escapes de lo que escribiste en el artículo. En el artículo fuiste muy dura con eso, como nos están desechando, nos están poniendo en un lugar descartable. No, yo lo que dije, creo que dije, es que no se puede hacer un estado de sitio selectivo contra los viejos. No, eso fue antes, Ajá. con lo de la reta. Acá vos lo que decías era que hay una nueva, el trasvasamiento generacional los dejaba fuera y no en un lugar de experiencia y reconocimiento, sino el desechable. Jamás pido eso, o sea, se me tendrías que hacer la cita literal, pues jamás pido el lugar de reconocimiento. No creo que la gente por ser vieja tenga que tener un lugar de reconocimiento, va a depender de los libros que escribió, de los actos que realizó, de lo que contribuyó o no contribuyó a fortalecer un partido político, va a depender de eso. Vos le hiciste una entrevista muy interesante, creo que antes de asumir a Alberto Fernández. Sí, la primera que dio. No te digo que eras Bárbara Streisand, mujer enamorada, pero un poquito sí. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está el corazón con Alberto? Lo miraba con mucha expectativa en el momento en que le hice la entrevista. Lo había conocido antes, él tuvo la gentileza de tener 2 o 3 reuniones conmigo en el año anterior a esa entrevista y por eso se consiguió esa entrevista, que no era fácil de conseguir en ese momento, y me dio una entrevista realmente larga, donde dijo todo lo que le interesaba decir. ¿Cuánto se reservó? No lo sé. Por supuesto, no creo que en una entrevista de ese tipo yo tendría que haberle preguntado ¿y qué va a hacer con la dama que tiene ahí en el Norte Sur? No, le voy a preguntar eso, ¿no es cierto? No se hace una entrevista así, vos lo sabés. Porque además entonces la dama va a ser obturada en ese mismo momento, porque eso vos lo sabés como psicólogo, no solamente como periodista. Decir la palabra dama y en ese mismo momento el paciente dice, me acabo de acordar que tengo a mi hijo internado y lo están por operar del cerebro. Y se va el paciente, ¿no? Bah. O sea, no le iba a preguntar por la dama, pero le pregunté sobre todas las demás cosas y la entrevista fue una entrevista que yo todavía hoy valoro, digamos, y creo que la publicó Infobae, que fue el medio que finalmente la acogió. Pero digo, esa entrevista. ¿era una reedición del nestorismo que vos acompañaste o que, digamos, no te resultaba ajeno? No, para nada. De aquella entrevista y aquella sensación, tu mundo de sensaciones de esa época, al Alberto actual, fotograma, sigue la película, un corte. ¿Cómo estás con él? Como siempre yo tengo que decir, me equivoqué. Como siempre tengo que decir, me equivoqué. Porque no me equivoqué con Alberto, con su inteligencia, con su capacidad política, con su conocimiento del Estado que adquirió en su tarea con Néstor, que ser jefe de gabinete, él fue jefe de gabinete, vos sabés que ser jefe de gabinete te da un conocimiento del Estado enorme. No, tengo que decir que me equivoqué porque creí que era posible conformar a la dama con menos de lo que tiene en este gobierno. Y yo creo que
No fue posible. Y ¿Qué quiere decir? con menos gente nombrada, con menos políticas que se impulsan, etc. No porque yo esté en contra de todas las políticas que vengan de ese lado. Sin duda lo que propone Máximo como ley, como impuesto a las grandes fortunas, estoy completamente a favor. Entiendo lo que vos decís. Vos creías que iba a poner menos fichas en el tablero la dama. Mi fantasía, yo tenía una fantasía equivocada. ¿Cuál era? La fantasía equivocada es que ella se iba a convertir en una especie de embajadora internacional de su propia ideología y de América Latina, como le gusta tanto la figuración y los vestidos, etcétera, que se iba a convertir en una especie de embajadora internacional de su propia ideología, que conoce bien y expresa bien, que iba a representar de alguna manera a América Latina y la Argentina, que podía aspirar a UNASUR. Cometí ese error. No que se iba a quedar tejiendo en la casa y haciendo maldades. No creí eso. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué La ves? realidad es que se quedó en la casa y que le... Tejiendo en serio. Tejiendo en serio. Más de lo que creías que ella podía tejer con las 2 agujas. Pero ese fue mi error. Ese fue mi error. Porque ella tenía los votos y uno tiene que aprender que en una democracia el que aporta la mayor cantidad de votos es el que después va a mantener una hegemonía política. Ya no voy a hablar de ideología, porque yo creo que... Pero... Y en el bordadito, digamos, con las 2 agujas, ¿puede hacerle una ropita y envolverlo a Alberto? ¿Hasta dónde va el tejido? Yo creo que ¿Quiere darle aire? la situación actual es tan difícil que quizás se haya puesto esta situación, haya favorecido por un lado a Cristina y por otro lado la haya perjudicado. La favorece por un lado porque en medio de la pandemia nadie se acuerda que ella tiene un juicio oral en marcha por el cual puede ser comprobada su corrupción. Bueno, el Consejo de la Magistratura sí se acuerda. Sí, pero vos viste cómo ha pasado eso en los diarios. Hablamos del virus como si todo el tiempo y ha pasado eso a un segundo plano. Entonces, esto de alguna manera la favorece a Cristina. Y también la perjudica el hecho de que la tensión, no solamente de Argentina, de América Latina y de todo Occidente, porque la pandemia ya de Oriente parece haber salido, no sabemos de la India todavía, pero del Oriente Central parece haber salido, la perjudica esto. Es decir, no le da la capacidad de maniobra que podría tener en condiciones económicas, sociales y políticas más tranquilas. Sin embargo, como vos bien notás, esa jugadora avanza sobre el tablero. Avanza. Más de lo que... Y tiene más fichas de las que vos creías que iba a querer poner. Sin duda. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta rodearlo, Alberto? No lo sé. ¿Lo quiere de socio? ¿Lo quiere...? Lo quiere el socio en este momento, con una carga simbólica muy fuertemente puesta en ella y con la factura del día a día político puesto en Alberto, pero con ministros y ministras que han sido puestos por ella y que le responden. Así que ese es el reparto de poder que se ha hecho. ¿Alberto Fernández querría una cosa diferente? ¿Está cómodo? Eso es lo que todo el mundo... Hay apuestas en el mundo sobre eso y nadie sabe. ¿Está cómodo? ¿Está incómodo? ¿Vos lo conocés? No, yo lo conozco solamente de la manera en que vos conocés que yo lo conozco y no más. O sea que no puedo dar un juicio de personalidad política tan profundo como el necesario. De repente alguien que pudo haber tolerado una situación subordinada, en política digo, alguien que pudo haber tolerado durante un tiempo una posición subordinada, de repente dice, bueno, esta es la mía y acá doy el golpe de timón, pero no lo sé. No quisiera dentro de 2 años decirte, ¿te acordás, Sengman? Me equivoqué de nuevo en tu programa. Yo creía que iba a dar el golpe de timón. Sí, no. Por eso, hay un timón y 4 manos ahí. O hay 2... ¿Cuántas manos hay y de quién son en el timón? Hay un timón que lleva un presidente. No quiero que la figura se me complique con 2 manos más. Pero hay sobre el presidente que vendría a ser en las novelas de piratas, ¿te acordás de los contramaestres que manejaban el barco? Pero también estaba el capitán que desde su camarín daba las órdenes finales. Entonces... Final abierto. Final totalmente abierto, pero estamos en un final abierto también en términos sociales, ¿no?
¿Y sos optimista en tu mirada sobre Alberto, como fuiste optimista en el principio de la charla sobre que, bueno, hubo otras tragedias y se sale? Hoy es muy difícil ser optimista porque cuando uno mira la historia, uno aprende, pero el presente lo vive de otro modo. Entonces, si el presente es trágico para uno, es muy difícil salir de la tragedia. ¿Te puedo convidar una pregunta de Osvaldo Bazán? Es sabrosísima, seguramente. No, seguro, seguro. Osvaldo. Buenas noches, Beatriz. Estuvo una semana desaparecido un trabajador rural en Tucumán y no vimos ni intelectuales ni figuras y referentes políticos o sociales preguntando por él. Finalmente nos enteramos que Luis Espinosa fue asesinado por la policía de Tucumán, descuartizado, envuelto en bolsas y tirado por esa policía, por la misma policía que había tomado la denuncia en la provincia de Catamarca. En un operativo que se suponía que era en contra, se suponía que Luis había salido en contra, violando la cuarentena. Después nos enteramos que no, que simplemente había cobrado la miserable pensión de su madre y se la estaba llevando a caballo. Cuando nos enteramos de todo esto, finalmente vemos que no tuvo una repercusión con la gravedad que el caso tiene. También nos enteramos de represiones en Pico Truncado, hay denuncias de 3 desapariciones. Estas denuncias hoy no están teniendo ningún tipo de repercusión en ámbitos intelectuales, sociales y políticos. ¿Por qué cree que sucede? No sé por qué creo que suceden. Quizás si uno mira la prensa de los últimos meses, la prensa está absolutamente concentrada en la pandemia. Pero por otra parte uno tiene que registrar muertes del pasado que también sucedieron y no estoy hablando de la dictadura militar, estoy hablando muertes del pasado en Tucumán, varios casos. Sí, mucho. La chica a la cual la chica de 11 años a la cual se le negó la interrupción del embarazo. Ese es un caso y ¿cuál fue la repercusión? Nos ocupamos unos días de la cuestión. Uno diría, en otros países hubiera meditado que eso formara parte de un eje central de la prensa y de la opinión pública y no formó. O sea que no, eso efectivamente no lo tomamos. Hay algo que se viene, que es el enfrentamiento con los pueblos originarios en la Patagonia. Se viene, pareciera venirse, y yo espero que no estemos frente a otro caso de Bien. muerte, o sea que... ¿Pero por qué somos tan tardíos? Yo creo que porque el presente es tan denso que quizás todos los hombres y mujeres sean tardíos en condiciones densas. Ok. Muchas gracias por este ratito de charla, Beatriz. Siempre realmente es un gusto escucharte. Gracias a vos.